Bueno, para finalizar, el cálculo de volumen de sólidos de revolución, vamos a ver un breve esquema que se debe tener en cuenta a la hora de calcular este volumen. ¿Listo? El primer paso que debemos hacer es graficar la región que se va a acotar. ¿Listo? Que se va a rotar, perdón. Luego un paso siguiente es determinar la variable de integración. ¿Cómo se puede establecer esta variable de integración? Esta se la establece cuando en la región acotada tiene algunas partes bien definidas. Por ejemplo, si la región tiene parte superior e inferior bien definida, la variable en la cual se va a tomar para integración es la variable x. En caso contrario, si la variable es y, es porque el área de la región acotada tiene fronteras izquierda y derecha bien definidas. ¿Listo? Con eso se podría calcular bien o determinar la variable de integración. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al tercer paso, decidir cuál método es más adecuado. Pues en este paso es recomendable pues siempre trabajar en discos y arandelas, pero en el caso de que las integrales que se generen a través de estos dos métodos sean complejas, es decir, que las técnicas de integración básicas que hemos estudiado no se puedan aplicar, es recomendable cambiar a capas cilíndricas. Entonces, para discos y arandelas, ¿sí? En el primer lugar, si tienen discos, es porque el sólido es compacto, ¿listo? O sea que no hay orificios entre el eje de rotación y la región acotada, ¿listo? En ese caso, siempre que tengan discos, bueno, esto tanto para discos como para arandelas, la franja que le hemos llamado característica, siempre tiene que ser perpendicular al eje de rotación, ¿listo? Si el eje de rotación es horizontal, entonces la franja característica va a ser perpendicular, o sea, vertical. Y en caso contrario también, ¿no es cierto? Bueno, por otra parte, en arandelas también tienen el mismo caso, ¿listo? Más adelante vamos a decidir los elementos para cada uno de estos métodos. Ahora, en el método de capas cilíndricas, si en la integral que ustedes encontraron, por ejemplo, puede ser en discos o puede ser en arandelas, la integral es muy compleja, entonces se cambia a capas cilíndricas. En ese caso, la franja característica tiene que ser paralela al eje de rotación. Y en ese caso, ustedes tienen que definir el radio. El radio siempre va a seguir siendo perpendicular al eje de rotación y la altura va a ser el ancho de la franja característica. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar al otro paso que es recomendable tenerlo en cuenta, que es marcar bien los elementos que requiere el método. Pues en discos y arandelas, ustedes, por ejemplo, en discos tienen que marcar bien el radio a partir de la franja característica, tomando unos puntos que estimen las fronteras de la región acotada. Lo mismo para arandelas, ¿listo? Calcular el radio exterior y el radio interior de tal forma que estos radios puedan establecer la integral definida. Mientras en el método de capa cilíndrica se debe tomar bien, como se habían mencionado, el radio y la altura. ¿Listo? Ahora, el último paso es definir bien el intervalo. Para eso se aconseja observar detenidamente los puntos de corte entre las
entre las curvas que acotan la región, ¿sí? Y con ello definir los intervalos. Por otra parte, el diferencial que viene siendo desde el primer punto o segundo punto, que lo define la variable de integración, y, y representar pues los elementos que se habían sacado en el paso anterior, ¿sí? Y con eso evaluar la integral usando el teorema fundamental del cálculo. Eso es todo y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.